y luego por el Facebook. Muy bien. En un momento estamos en vivo con Facebook. Muy bien, cuando sale la señal en vivo, Juan, tú haces la presentación. ¿Ya? Cuando sale la edición en vivo de Facebook. ¿Ok? Porque ya se está grabando desde ahorita. ¿Por qué? Porque después no se puede descargar el video. Y no, apenas salga la señal en vivo, pero todavía no aparece la página. Mientras tanto, seguimos hasta que aparezca un ratito. ¿Lo vendes? Es de gala. A ver, vamos. Papá, Ahí es la niñita. Sí, pues recién se está abriendo la página para la transmisión, pero un poco lenta, así que por lo tanto, mientras tanto seguimos conversando porque este tramo del video que estamos ahorita va a salir en YouTube. ¿Lo que hemos hablado también? No. Lo que recién, cuando yo les anuncié, que estábamos ya ahorita, porque este tramo de conversación... Pero ya está la indicación de grabación, ya está. Claro, mejor dicho, lo que estamos hablando ahorita va a salir en el video de YouTube. Ya. Claro, pero recién la transmisión de Facebook es el momento que arranque, pero todavía no arranca. Está un poco lento. Así que podemos seguir conversando del tema de lo que se viene, ¿no? Porque es un tema bien interesante el que está planteando el día de hoy, Manuel. Pero mira lo que está pasando en Francia con el levantamiento por el cambio de la jubilación de 62 a 64 años. Y eso tiene toda una implicación también. O sea, detrás hay no solamente que en 2 años de jubilación, sino que también tiene que ver con los puestos de trabajo, tiene que ver con la jubilación misma, con las condiciones en que se jubilan. Y realmente lo que está pasando en Francia hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Porque tiene que ver con el adulto mayor directamente. Y a partir de ahí irradia al mundo. Así es, amigos, en unos minutos más estamos iniciando el evento de la coordinación de psicología. Se demora un poco la cosa. Ya está apareciendo ahora un poquito más avanzado. Bueno. Acá, ya estamos a un pasito, ya estamos casi. Ya está la página. Ahora hay que ponerla en la central. Y ahí vamos ya con la transmisión en vivo. ¿Listo, Juan? Ya estamos en vivo. Listo. Muy bien. Buenas noches, amigos de la Central Informativa del Adulto Mayor. Como es de costumbre, una vez por mes nos toca la coordinación de psicología a tratar algún tema, ¿no?, con respecto
a la psicología en el adulto mayor. En esta oportunidad tenemos la presencia de un colega de psicología, Manuel Martino Feria, quien nos va a tratar un tema de actualidad gerontológica, el estrés crónico en la persona mayor. Nuestro colega Manuel Martino Feria, voy a hacer una breve reseña profesional. Es magíster en docencia universitaria, magíster en salud mental del niño y el adolescente. También es licenciado en educación, licenciado en psicología, psicoterapeuta y coach ontológico. En su experiencia laboral tenemos como director general y académico de diversas instituciones a nivel local y nacional. Es especialista de la Minedu para proyectos a nivel regional y nacional. También es especialista de la Organización de Estados Iberoamericanos en proyectos para la educación, la ciencia y la cultura. Profesor universitario y psicoterapeuta y coach ontológico. Como vemos, tiene una muy buena formación y una buena también experiencia laboral. Por lo tanto, con respecto pues al tema que vamos a tratar hoy día, también es un especialista. Entonces, este tema inherente al ser humano, que es el estrés, nuestro colega Manuel Martino. Adelante, Manuel. Muy amable. Muchas gracias, don Juan, y gracias por la presentación. La verdad que es bueno aclarar que he sido especialista en la Organización de Estados Iberoamericanos como en el Ministerio de Educación. Actualmente ya no lo soy. Y bueno, gracias, don Juan, por la presentación y gracias a la Central Informativa por esta oportunidad. Creo que la labor que realiza la Central Informativa en bien de la difusión de los nuevos conceptos que hay sobre la persona mayor es de una grandísima importancia. Y creo que poco a poco estamos ganando un espacio en el debate, ganando un espacio tanto a nivel local, nacional como internacional. Gracias, don Ligui, por la oportunidad también, sé de sus esfuerzos para conectarnos a nivel latinoamericano y esto realmente es digno de aplauso. Bueno, empezamos. Cuando hablamos del estrés, hablamos de una dificultad, vamos a empezar llamándola, que es propia no solo del siglo XXI o del siglo XX, como algunos han querido decir, ¿no? A partir de la revolución industrial, de la mecanización, de la tecnología, etcétera, etcétera. En realidad el estrés es la expresión de todo un sistema estrictamente natural del ser humano, forma parte de nuestra naturaleza, la producción de hormonas, las reacciones, la motivación, el miedo, etc. Todo esto se empaqueta en la actualidad y se le llama estrés. No es propio de nuestro siglo, como digo, es algo que ha acompañado al ser humano desde siempre. Pero en los últimos años, sobre todo, se ha demonizado, se ha hablado muy mal o digamos, se ha hasta patologizado el tema del estrés. Y esto no es así. Hay que distinguir que hay diferentes tipos o clases de estrés. Hay un estrés que es necesario, que es connatural a nuestra especie. Porque si no tuviéramos ese estrés episódico que le llamamos, o estrés leve, vamos a llamarle, entonces no tendríamos mayor motivación, no tendríamos predisposición a lograr objetivos, no tendríamos predisposición a lograr metas, ¿no? No tendríamos preocupación por hacer ciertas cosas. Hay un estrés que es el eustrés o el estrés positivo. Y esto hay que aclararlo, esto es parte de la naturaleza humana. Cuando el ser humano se estresa, cuando hay preocupación por algo, esto es producto de la generación de hormonas en nuestro cuerpo. Estrictamente en el eustrés o el estrés positivo, la hormona que
llega al torrente sanguíneo es principalmente la adrenalina. Y esto es necesario porque nos predispone para la actividad. Nos hace bien tener adrenalina. Y la adrenalina en términos medios, digamos en un nivel normal, ayuda a ponernos en acción, ayuda a predisponernos para la actividad. Yo conversaba con un amigo y él me decía, bueno, pero esto del estrés es algo que lo encuentro hasta en la sopa, lo encuentro en el periódico, lo encuentro en el libro, lo encuentro en las clases. Mi hijo me pregunta, papá, ya estoy estresado, ¿qué debo hacer? Etcétera. Y él decía, para superar el estrés, hay algo simple que tienes que hacer. ¿De qué puedo hacer? Le digo, ¿no? Y él me dice, bueno, primero, levántate, estírate, haz unos ejercicios, sal a dar un paseo, pide un taxi, ándate en el taxi con dirección al aeropuerto, toma un avión y ándate a Miami. Vas a ver cómo te pasa el estrés. No hay ningún problema con eso. A Miami no regreses, ¿no? Entonces, en realidad es un tema que está permanentemente en todos los medios de comunicación, es un tema mediático, pero como digo, hay que tomarlo con cierta cautela. Después del estrés positivo, o el eustrés, existe también el llamado estrés agudo. Ese sí ya preocupa. Ese sí es digno de preocupar. Porque el estrés agudo ya tiene que ver con la hormona del cortisol en nuestro cuerpo. Y el cortisol se genera en nuestro cuerpo a partir de segundos, cuando tenemos, por ejemplo, una situación de peligro. El cortisol automáticamente va al torrente sanguíneo y todo nuestro cuerpo, los ojos, las orejas, el oído se agudiza, palpita el corazón, etcétera, etcétera. Y todo esto se predispone para el ataque o para la huida. Entonces, este es el estrés agudo. Y este estrés, como digo, cuando se mantiene, hay un temor permanente. Por ejemplo, las poblaciones que están bajo bombardeo, digamos, en época de guerra, por ejemplo. Ahí sí hay un estrés agudo permanente. Y a los 3, y hasta los 3 o a los 6 meses, si se mantiene este estrés agudo, sí produce alteraciones o produce en el sistema inmune y van a ocurrir situaciones de salud, tanto psicológicas como fisiológicas, que alteran nuestra tranquilidad. Y ahora sí, recién aquí entramos al tema central de hoy día, que es el estrés crónico en el adulto o en la persona mayor. El estrés crónico no tiene la intensidad del estrés agudo, pero sí es un estrés que se encuentra permanentemente presente en el entorno, en la persona adulto mayor. Y hay factores de carácter estrictamente fisiológico que van a generar el estrés crónico. Por ejemplo, en el aspecto estrictamente fisiológico aparecen los cambios hormonales. Así como hay cambios hormonales en la pubertad, en la adolescencia, como decía don Eduardo del Castillo al empezar la reunión que conversábamos, existen también, hay que aceptar que en una etapa de nuestra vida hay cambios fisiológicos como los hormonales. En la mujer, por ejemplo, hay menos hormonas que tienen que ver con la procreación, la progesterona, y en el hombre la andropausia, la testosterona es menor también. Entonces, estos cambios que se sienten en el cuerpo, uno los percibe, generan estrés. Y cuando no se sabe manejar esta situación, porque los cambios no son solamente hormonales, sino que tienen que ver con cambios comportamentales también. El comportamiento cambia. Entonces, esto va a generar un estrés crónico que sí afecta definitivamente o afecta a la salud. Después, otro factor de estrés crónico es nuestro cuerpo, y decía también el cambio de carácter psicológico, ¿no? Cuando de pronto yo me doy cuenta que he cumplido los 65 años de edad y en la empresa me llaman y me dicen, señor,
corresponde la jubilación. Por favor, vamos a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, temas como de nuestro entorno, como la jubilación, como el cambio de estatus, generalmente, no siempre, pero generalmente dada cierta edad en nuestra realidad actual y sobre todo en latinoamericana, cuando el trabajador tiene cierta edad, también se le invita o al retiro o simplemente va cambiando poco a poco sus funciones, van cambiando sus funciones laborales. Aparecen naturalmente otros profesionales que van a ir asumiendo poco a poco las funciones de carácter, de cualquier carácter, gerencial, de cualquier carácter, ¿no? Directivo, lo que sea, ¿no? Y esto también genera estrés en la persona mayor. Esto también genera preocupación y genera cortisol. El cortisol es la hormona, entre otras, así como la adrenalina, la noradrenalina, los corticoides, son las hormonas del estrés. Y que cuando no hay un buen manejo en el aspecto estrictamente ambiental, familiar, pueden alterar o mortificar nuestra salud, tanto fisiológica como mental. El Instituto Nacional de Salud Mental de la Cayetano Heredia realizó el año 2012, creo, una investigación sobre los factores que ocasionan estrés crónico en el adulto mayor. Esta investigación ha sido utilizada también por chicos de la Universidad de San Marcos, mayormente para algunas tesis que han versado sobre el adulto mayor. ¿Qué es lo que preocupa al adulto mayor y que genera estrés crónico? Y en la medida que conversemos vamos a ver qué produce el estrés crónico en la persona. Las preocupaciones del adulto mayor son, en primer lugar, la salud. 47% de adultos mayores sufren de estrés crónico porque sienten que su salud no está del todo bien o que puede empeorar, que me puedo enfermar, que me puedo complicar. Y esto tiene que ver con la ansiedad a futuro, que también es un tema muy bonito para desarrollar en lo que se relaciona con el estrés crónico. Un 37,2% sufre de estrés crónico por aspectos de carácter económico. Tengo un guardadito, tengo un ahorrito, tengo la platita de mi jubilación, pero siento que me puedo quedar sin plata. Miren, y aquí entra a tallar los pensamientos negativos, que también a partir de los pensamientos negativos, reiterativos, continuos, permanentes, se generan cambios hormonales. El sistema endocrino empieza a trabajar y aparece el cortisol que va a ocasionar alteraciones en nuestro sistema inmunológico y por extensión en el sistema psiconeuroinmunoendocrinológico, que es todo un sistema en donde un sistema afecta al otro. Todo está relacionado en nuestro cuerpo. A partir de lo que yo pienso, se generan alteraciones en mi estómago, se generan alteraciones en mis defensas, se generan alteraciones X, Y, Z. Entonces, otra preocupación del adulto mayor en nuestro país, la familia. Cuando ya tengo la tranquilidad, y miren, estoy exagerando un poco naturalmente, pero no es raro que las personas mayores dicen de pronto, yo, adiós, gracias, tengo mis hijos, ya están profesionales, ya crecieron, X, Y, Z. Pero de pronto aparece un pensamiento negativo. Sí, pero ahora me preocupan mis nietos. ¿Qué irá a ser de ellos cuando crezcan? ¿Qué quiero dejarles? Quiero asegurarlos, etcétera, etcétera. Entonces, la familia, los parientes en un 26% es también motivo en el adulto mayor peruano, en la persona mayor, de estrés crónico. Otra preocupación es el trabajo. Nos resistimos a aceptar algunas nuevas situaciones, algún nuevo estatus en el trabajo y sobre todo, naturalmente, cuando ya tenemos que dejar de trabajar.
Y también otro motivo de estrés crónico es la pareja. No solamente por las desavenencias que puedan darse, sino también por el futuro de la propia pareja. Cuando esta persona mayor es menor que su cónyuge, hay la preocupación de que le puede pasar algo, se va a enfermar antes que yo, etcétera, etcétera, ¿no? También es otro de los factores que afectan al adulto mayor, a la persona mayor y que generan estrés crónico. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta o continúo. Parece que no. Continúa. Correcto, Después, parece que al no. fin, al final. Sí. Pues, Sí, al final dejamos los comentarios y las preguntas. Sigue nomás, Manuel. Correcto. Ya más bien cuando termines, ahí entramos ya a los comentarios. Correcto, correcto. Es importante, yo quiero resaltar aquí, cómo generamos el estrés crónico en nuestra propia persona como persona mayor. En primer lugar, decía, el tema es un tema de carácter fisiológico, cuando hay cambios internos en nuestro cuerpo y que hay que aceptarlos, que hay que entenderlos. Lamentablemente no nos preparamos para esto. Cuando estamos pasando ya la barrera de los 50, 60 años, quienes practicamos deporte, pareciera que todavía tenemos la misma disposición, la misma fuerza, la misma actitud, etcétera, etcétera. Pero con inteligencia emocional hay que no dejar de practicar deporte, que eso también lo vamos a ver, es muy importante e indispensable. Pero sí hay que ver qué deporte practico, ¿no? Y cómo y con quién lo practico. Entonces, hay cambios hormonales que van definitivamente también a originar cambios en el reloj biológico, ¿no? Aparecen algunos cambios en el tema del sueño, el insomnio, etcétera, ¿no? Luego, el estrés crónico también es producido por el entorno, el medio ambiente, ¿no? La familia misma. Creo que en algún momento en una reunión aquí en la central conversábamos y decíamos cómo con frecuencia la propia familia juega en contra de la persona mayor. Cuando de pronto, abuelito, no te levantes, yo lo hago. Papá, ya no tienes tú que ir al banco, voy yo por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la propia familia, sin duda, con todo el amor del mundo, pero boicotea la tranquilidad del adulto, de la persona mayor, ¿no? Este es otro tema que también hay que tomarlo en cuenta y que es causa del estrés crónico. Después, un tema y a partir de aquí, este es un tema que parece cómico, parece que es un chiste, pero que es la verdad, ¿no? Cuando la persona, por el entorno familiar o por una propia disponibilidad negativa, yo mismo me siento mal, ya dejé el trabajo, no tengo que hacer, no encuentro qué actividad desarrollar, y caigo en el sedentarismo. Dejo de actividades que hacer. La inactividad también es causa del estrés crónico. La falta de actividad, ¿no? Después, el tema de la jubilación, cuando no es una jubilación que quede satisfecha a la persona, también es un tema de permanente preocupación, ¿no? La sensación de que ya no voy a tener dinero, que no me va a alcanzar, que voy a hacer, etcétera, etcétera. Y el tercer factor de estrés crónico en el adulto mayor son los pensamientos negativos, ¿no? Está claro que los pensamientos, cuando tengo pensamientos negativos de preocupación permanentes, originan solo los pensamientos alteraciones en mi fisiología, en el sistema endocrino. Y por ejemplo, en el caso del varón, básicamente es el frontal, el neocórtex el que se ve estimulado, digamos, por estos pensamientos negativos. Y hay una actitud
de huida o hay una actitud de ataque, de permanente malestar, de incomodidad en el adulto mayor. Y en el caso de la mujer es el sistema límbico que sufre por los pensamientos negativos. Pero en el caso de la mujer, más que huida o ataque, lo que se genera en ella es la sensación de ayuda y protección al entorno. Más preocupada por el dietito, por el bisnieto, por el sobrino, qué estará haciendo el ahijado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, que aparentemente es una situación estrictamente, digamos, trivial, tiene mucho que ver también con el estrés crónico. Ahora, también hay pensamientos negativos que podrían sí ser realmente trivialidades, pero que generan preocupación, ¿no? Por decirlo en buena onda y con humor, hay personas que se preocupan hasta porque ya van a llegar los extraterrestres, ¿no? Y ahora, Dios mío, ¿qué será de nosotros con la llegada de los extraterrestres, ¿no? Hay preocupaciones muy triviales, pero que no pierden esa negatividad, ese peso, ese carácter negativo y que terminan haciéndonos daño, ¿no? Creo que también es importante quedar claros que el estrés crónico afecta el sistema inmunológico, afecta el sistema nervioso o neurológico y afecta el sistema endocrino. El sistema endocrino se ve afectado cuando hay mayor producción de hormonas negativas o que producen mayor estrés. Como he dicho, el cortisol, por ejemplo. El sistema nervioso, cuando aparecen situaciones como la depresión o la ansiedad, ¿no? Y el sistema inmunológico, cuando aparece una mayor predisposición para las inflamaciones en nuestro cuerpo, para las inflamaciones, las infecciones también, ¿no? Y cuando la persona mayor, como cualquier joven, cuando de pronto si su sistema inmune no está actuando correctamente, no está bien predispuesto, una herida, por ejemplo, demora más en cicatrizar, demora más en cerrar, a partir de hormonas que están de alguna manera atacando al sistema inmunológico y hay una demora o hay mayor preocupación o dolor por cualquier tipo de herida, ¿no? También, a partir de la afectación del sistema inmunológico, la flora bacteriana también se altera, ¿no? Y de pronto por ahí puede aparecer una úlcera, puede aparecer situaciones que tengan que ver directamente con un mal funcionamiento de nuestro sistema digestivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar el estrés crónico? En primer lugar, creo que es situaciones de sentido común, ¿no? El exceso del azúcar, de la cafeína, que nos predispone a quitar el sueño, al buen descanso. Evitar los excesos, ¿no? El azúcar, particularmente las bebidas gaseosas, tienen un efecto en nuestro organismo que nos activa, nos energiza. Pero esa energía dura poco tiempo. Después de 2 horas sentimos un bajón y sentimos la necesidad nuevamente, quién sabe, de tomar algo, de tomarnos otro café, de seguir tomando la gaseosa, etcétera, etcétera, o el dulce, ¿no? Y aquí se va a afectar la glucosa y esto no hay que hacerlo. Hay que tener claro que somos, como alguien decía, lo que comemos, ¿no? Evitar los pensamientos negativos. Queda claro que cuando nos enfocamos en pensamientos positivos, se generan más bien, se activan las hormonas del placer, la serotonina, la melatonina, la oxitocina, que son hormonas que hacen bien a nuestro cuerpo, que nos dan una sensación de, sobre todo, bienestar, que no es lo mismo que felicidad. Una cosa es bienestar, que tiene que ver con lo estrictamente con las sensaciones corporales, y otra cosa es la felicidad, que tiene que ver con la sensación más bien de carácter espiritual, ¿no? Está claro también que se han hecho trabajos tanto en animalitos como en seres humanos, todo esto bajo estrictas reglas de ética,
pero está claro que pensamientos positivos generan cambios hormonales y actúa la epigenética. La epigenética, que no es más que a partir de estos cambios de carácter hormonal, las dificultades genéticas pueden verse también de alguna manera. Cuando heredamos enfermedades genéticas o problemas genéticos, se ven controladas por estos pensamientos positivos. De ahí el éxito que tienen algunas actividades como el mindfulness, como el yoga, actualmente, ¿no? Es importante que el adulto mayor, la persona mayor, conozca lo que es la higiene del sueño. Es impresionante cómo, a partir de tener ciertas pautas de cómo dormir bien, de cómo tener sueño profundo, el bienestar de la persona se acrecienta. Cuando dormimos mal, cuando tenemos insomnio, definitivamente va a haber un malestar que genera también, es parte de este estrés crónico en la persona mayor. No hay mucho que hablar sobre la necesidad de hacer ejercicio. Digo hacer ejercicio, que no es lo mismo que practicar deportes. Puedo hacer deportes con personas de pronto de mi edad o personas con la familia, etcétera. Pero el deporte con respecto al ejercicio, la actividad física, hay una gran diferencia. El deporte es reglado y el deporte es por principio, es competitivo. Y ahí puede surgir alguna dificultad. Pero sin embargo, el ejercicio, la actividad física es aquella que hago religiosamente, puntualmente como parte de mi salud, de mi bienestar. La actividad o el ejercicio físico. Es importante decir que muchas veces la persona, cuando hablamos de actividad física, dice, bueno, me paro y me siento y camino en la sala, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante tener claro que una de las actividades más, digamos, beneficiosas para el organismo es caminar, el correr. Y también hacer ejercicio de musculación. Cuando hacemos ejercicio de musculación, definitivamente nos estamos protegiendo de la sarcopenia, que es la pérdida de los músculos, nos estamos protegiendo de la osteopenia, que es la proclividad del hueso a romperse, y nos estamos protegiendo de la nanopenia, que es la pérdida de fuerza. Entonces, hacer ejercicio de musculación, tanto como de caminata o de trote, es muy bueno para la salud en la persona mayor. Pero esto debe tomarse como, ahora no se está pidiendo que se haga 1 hora, 2 horas, no. 3 días, 4 días a la semana, 40, 30 minutos, más que suficiente. Y dependiendo también de la disponibilidad que tenga nuestro cuerpo. O sea, eso es importante, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Efectivamente, no dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio. Hay que mirarlo de esa manera. Y por ahí en internet encontré una frase que es una gran verdad, ¿no? Así como las aves han nacido para volar, los peces para nadar, el hombre nació para caminar. Y esto tiene relación con la necesidad de hacer el ejercicio físico, como digo, el trote, la caminata, y la musculación. Algo que también, para evitar el estrés crónico, que tiene que ver, tiene mucha importancia, es la forma como afrontamos, no digo enfrentamos, porque ese es un concepto un poco bélico, guerrero. No, cómo afrontamos el estrés, digamos, la etapa que nos corresponde vivir. Algunas veces nos resistimos, nos molesta, pero digamos, para estar saludables,
es importante que aceptemos que hay cambios en el tema estrictamente fisiológicos, como hay cambios también en el entorno familiar, en el entorno laboral. Tenemos que mentalizarnos y aceptar también que hay cambios en el entorno que están relacionados con la tecnología, que están relacionados con el transporte, que están relacionados X y Z. Y por ejemplo, creo que aquí en la central se ha conversado muchísimo sobre la necesidad que tiene la persona mayor de aceptar los cambios tecnológicos que se están viviendo. O sea, no podemos engancharnos, no podemos quedarnos enganchados con lo que nos tocó vivir o con lo que vivimos de la mejor manera. Tenemos que aceptar que estamos en una nueva realidad. Y por ejemplo, yo estaba conversando con un grupo de buenos amigos y amigas en la Municipalidad de San Borja, en el Centro Cultural, y bueno, hay personas que están aprendiendo a usar correctamente un smartphone, un celular, una laptop, etcétera, etcétera. Eso ayuda mucho también a adaptarnos, a aceptar nuestra realidad. Correcto. El niño nació con la computadora al pie, nosotros no. Bueno, pues ahora nos toca adaptarnos a esta situación y aprenderlo, no mantenernos al margen ni tenerle miedo, ¿no? El tema de la hidratación, de estar hidratados correctamente, también ayuda a superar el estrés crónico. Las recomendaciones son 6, 8 vasos al día, tantos litros de agua, etc. Yo creo, el otro día escuchaba a un reconocido periodista y médico, y él decía, la mejor forma de darnos cuenta si estamos hidratados o no, es a partir de mirar, observar nuestra orina. Si la orina es amarillenta, entonces estamos necesitando más líquido. Bebamos más agua. Bebamos agua, entonces no va a pasar nada, nadie se va a intoxicar con el agua. Entonces, tomemos agua corrientemente. Hay personas, sabemos personas, me cuento entre ellos que yo sí, ¿verdad? Antes, ahora ya no tanto. Me resistía a ir al médico. No, pero si estoy bien. Mi hija, mis hijos, a Dios gracias. Pero papá, yo creo que es importante que tengamos periódicamente la visita como corresponde a un médico para un diagnóstico preventivo o un diagnóstico precoz. Así como hay enfermedades crónicas, tenemos que mentalizarnos y pensar en una salud crónica. Y como decía Borges, el hombre es un proyecto. Nada o poco está escrito respecto a su vida misma. Creo que el adulto o la persona mayor debe permanentemente estar gestionando proyectos de vida. Cuando nosotros sentimos que no hay nada que lograr, que no hay nada que conseguir, que no hay nada por delante nuestro que perseguir, creo que en esos momentos ya estamos dando paso a un estrés crónico que nos va a hacer daño. Pero cuando hay permanentemente alguna iniciativa, cuando tenemos algo que pensar, algo que nos mueva, que genere actividad, puede ser de carácter familiar, de carácter laboral, de carácter profesional, etcétera, siempre es positivo, siempre es bueno para la salud. Somos un proyecto que no acaba nunca. Entre el nacimiento y la muerte está la vida. Y la vida tiene que ser un constante proyectarnos hacia adelante. Cuando nos preocupamos y decimos estamos en la última etapa de la vida, ya no tengo sino que descansar, creo que eso no está bien. Creo que eso no es aconsejable. Todo lo contrario. Vivamos con la misma intensidad, con el mismo afán, no es la etapa que nos corresponde. No hay por qué sentirnos que ya no hay nada que hacer. Muy bien. A ver. Ajá. Hay A ver, una... micro.
Micro. Ay, ahora Ya, sí. ya está activado los micrófonos. Ya, justo Ya, como listo. Gracias. Muy bien. Gracias, Manuel. Muy interesante tu participación. Nos has dado pues una visión general sobre el estrés crónico en el adulto mayor. Efectivamente, ¿no? El estrés es la causa mayor de patologías. Y así también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y esto está comprobado pues científicamente. Y estos factores como los ha mencionado, pues la jubilación, el nido vacío. Leche, aceite. No, nos vamos quedando solos, ¿no? Entonces crean pues un estrés. Yo pienso de que uno de los factores que tendríamos que tomar en cuenta para superar esto es que una persona tiene que ser resiliente, ¿no? O sea, tener la capacidad de reponerse ante una adversidad, porque el estrés es permanente, como es inherente al ser humano. Entonces hay que estar, pues, empoderado, ¿no? De todo lo que es el conocerse a sí mismo, conocerse, pues, el entorno para poder asimilar cualquier preocupación, cualquier situación que se presente. Existen muchos factores pues, que nos hacen los pensamientos, ¿no? Dice, el 60% de los pensamientos, 60.000 pensamientos tenemos por día, del cual el 90% son pensamientos negativos. Ten en cuenta de que a medida que pase el tiempo, una persona mayor tendrá mucho mayor cantidad de pensamientos, pues desde la niñez hasta la edad que tenga, pues imagínate que sea un octogenario, ¿no? Tener un acúmulo de pensamientos quizás negativos, ¿no? Entonces, eso pues va a contribuir a que tenga pues un mayor estrés crónico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tratar de empoderarlo para que pueda superar esos problemas, ¿no? Te cuento un casito, el mío, que no es un problema de estrés crónico, pero cómo se me ha producido un estrés que yo mismo ni me había dado cuenta. Fíjate, acá en la casa tenía una señora que no era una señora mayor, ¿no? Ya adulta sí, ¿ya? Pero tenían ciertos problemitas, entonces había que ponerle en su habitación un timbre, ¿ya? Y ese timbre, pues, como no tengo acá en la casa una persona técnica, pues, de noche, entonces yo era la persona responsable. Entonces, como también soy sordo, me pongo el timbre, ¿no? Al lado para poder escucharlo. Entonces, estaba más pendiente si tocaba o no tocaba el timbre, ¿no? Bueno, ya la señora se fue. Oye, y sin darme cuenta, ahora duermo bien. ¿Qué cosa es lo que era? El bueno. timbre. Claro. Preocupado por el timbre, que si no tocaba o no tocaba. Claro. Entonces, imagínate, Sí. así como esas cosas que uno ni se da cuenta cuántas cosas podría tener, ¿no? Entonces, hay que tenerlo, pues, valga la redundancia, en cuenta para poder ir resolviendo cada problema. Muy interesante. Perfecto. Y este es un tema Sí. muy amplio, como dices, y habría pues que tener pues desde muy amplio. un tiempo, ¿no? O en varias etapas para poder, pues, ¿no? El señor, hablar de este tema tan importante, pues, y darle una solución a cada problemita que se nos va presentando, y así evitar el estrés crónico. Muchas gracias, Manuel. Ahí está, el señor de Castilla Encantado. quiere hacer una... Como no, don Eduardo. Sí. Muchas gracias por permitirme estar en esta conversación con ustedes. En primer lugar, yo tengo que felicitarlo a Manuel porque ha estado, disculpa la confianza, ha estado muy bien expuesto el tema. En lo personal me he sentido identificado con todas las formitas y todas las cosas que digo, cada palabra la he asumido porque las estoy viviendo hace un tiempito hasta ahora. Y me parece muy interesante y auspicioso y todo lo que puede hacer para nosotros, las personas que ya estamos, como se dice, en la tercera edad.
Yo lo único que quise interrumpir al principio, pero después dije no porque no correspondía, pero no Claro. encuentro, lo que quería preguntarte, Manuel, era que es de forma, más no de fondo, pero sin embargo la forma podría un poco modificar el fondo. La palabra estrés es una palabra que no me suena de un castizo o un castellano puro. ¿Cuál sería el similar en castellano neto, digamos? Ansiedad, ¿cuál sería la palabra exacta? Equivalente. Lo que pasa es que no hay una traducción exacta de la palabra, pero encierra una serie de síntomas que están relacionados con efectivamente con la ansiedad, están relacionados con la depresión, están relacionados con el burnout, que es el síndrome del quemado, de la sensación de fatalismo, de la sensación de no valer nada, etcétera, etcétera. Tiene mucha razón, es un tema semántico que es bueno tomarlo en cuenta. Hasta justamente, bueno, diciendo esto, es cierto que hoy nos estamos habituando a muchos anglicismos, es cierto, ¿no? Y cada vez es mayor, ¿eh? El uso de los anglicismos es Además, tremendo en todo el ámbito gerontológico. Estamos a veces incluso abusando, diríamos ya, porque a veces hay palabras en español que son totalmente equivalentes y no las Claro, utilizamos. Eso es verdad, claro. eso también es cierto, y también es cierto lo que dice Manuel, que a veces no hay la palabra equivalente exacta, eso es cierto también, es un poco complicado. Pero acá, perdón, a ver, ese niñito. Ya, bueno. Bueno, sobre el tema del estrés, en general, como ya bien lo ha dicho Manuel, el estrés es algo natural, algo normal, que al final de cuentas nos impulsa también a movernos, a hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, hay un estrés negativo. Ahora, algo que me gustaría preguntarle a Manuel es relativo al sueño, ¿no? Se habla muchas veces de que existe una cantidad de horas ideal, ¿no es cierto? Y también se habla de una cantidad que estaría por debajo de lo que debería ser, ¿no? Pero, sin embargo, he visto también recientemente algunos artículos que indican que no es así, que habría ser que algunas personas no necesitan dormir tanto como otros, o sea, no todos tenemos las mismas necesidades del sueño. Particularmente yo tengo, por ejemplo, 6 horas de sueño, más imposible. Ya, mi cuerpo me bota ya a levantarme. sí. Entonces, ¿hay forma? No hay forma. Y aparte que soy una persona inquieta. Ahora, cuando yo digo, cuando uno habla de estrés, habla también de inquietud, ¿no? Y curiosamente, podría también traducirse de que este estrés positivo del que tú hablas también, podría también impulsar a cierta creatividad. Hay momentos en que uno está con ese estrés positivo, comienzas a pensar varias cosas y de repente, uy, se me prendió el poquito, ¿no? Se puede hacer esto. Una vez me ocurrió así, yo estaba, me desperté y estaba con una inquietud tremenda y me comencé a pensar en un tema que tiene que ver con la gerontología. Pero caramba, esto no puede ser, decía yo que estaba aquí, y no salía del sitio, hasta que dice, ya me levanté nomás y comencé a investigar. Entonces, eso demuestra que también hay un estrés que podría ser canalizado de manera positiva, ¿no? En forma creativa, pero también hay un estrés que es fuera de control, ¿no? Que es fuera de control cuando es una situación, realmente una situación de alarma, como la que tú has manifestado en algún momento durante tu exposición. Tú también hay un estrés Crónico. de alarma, es decir, cuando hay cosas que están ocurriendo a tu alrededor que son amenazas, que significa una amenaza para la estabilidad emocional, ¿no? Entonces, en general,
y eso sí sería un estrés. Ahora, hay personas que lo pueden manejar bien, esa situación, mientras que otros hacen todo lo contrario. Entonces, es un descontrol total y eso sí es peligroso. Ahí me gustaría que te nos comentes un poquito de eso también. Sí. Muy gentil, gracias, Lee. Respecto a las horas de sueño, en realidad sigue un debate, creo que no ha concluido, o en todo caso creo que ya se aclaró, es que lo normal dicen dormir 8 horas, otros dicen no, entre 7 y 9 horas, otros entre 5 y 7 horas. Sí. La verdad que tú lo has dicho, tú has dado la respuesta. Depende de la naturaleza de cada individuo. O sea, hay personas que efectivamente con dormir 5 horas, eso sí, la recomendación es mínimo 5 horas. Ese sí es la barra. Sí, sí, Ese sí. sí la valla. Claro, menos de eso ya es muy bajo. Ya. Sí, menos de eso ya es claro. algo que podría resultar perjudicial. Claro. Ahora, respecto a que de pronto me desperté y estaba preocupado por un tema que tenía, etcétera, etcétera, y bueno, no había dormido mucho, pero me desperté y me fui a trabajar. Eso puede pasar cuando efectivamente la preocupación te gana y no te deja dormir. Hasta ahí, normal. Hasta ahí, el estrés positivo. El eustrés, estrés positivo. O el estrés episódico, que también se llama. Ahí, normal. Porque fue una noche que estabas preocupado, me levanté y me puse a trabajar y empecé a trabajar. El problema está cuando esto ya se hace costumbre o regla. Que cada vez que estoy preocupado, no puedo dormir, me despierto y me tengo que ir a trabajar. En higiene del sueño se recomienda que no lo hagamos. Cuando ya esto es permanente, no lo hagamos. Quédate en la cama y trata de conciliar nuevamente el sueño, porque también el cuerpo, el cerebro, empieza a adoptar patrones. Que empiezas, en otras palabras, a ver si me permite, no sé si cabe la expresión, el cerebro se entrena para este tipo de comportamiento, de conducta. Entonces, de aquí a una semana, 15 días, a un mes, no vas a poder dormir porque simplemente necesitas levantarte, tienes la sensación de que necesitas levantarte para trabajar. Y sí, también es verdad que algunas personas el estrés crónico lo superan con más facilidad que otras. Por ejemplo, un duelo, ¿no? Cuando el duelo se torna patológico y supera los 6 meses, 8 meses, genera estrés crónico permanente y no se puede superar. Pero hay personas que sí pueden cambiar aceptar, cerrar el duelo y normal seguir haciendo su vida, ¿no? Algunos piensan que es una cuestión genética, que unos tienen mayor predisposición para lo que decía Juan también, para la resiliencia. Bueno, ese es un debate. Otros piensan que no tiene mucho que ver la genética en la resiliencia, sino más bien el aprendizaje, que son, o la epigenética, ¿no? Que son la importancia que tiene el entorno social, familiar, los valores en la familia, en la persona, etcétera, etcétera, y que hacen que seamos resilientes. Es lo que podría decir. ¿Alguna más? Porque quería, la vez pasada en una conferencia también nos hablaron de la, ¿cómo se dice esto? Algo que tiene que ver con la inteligencia del corazón, algo así nos hablaron de eso. Lo que se refería en concreto era de que, por ejemplo, la llamada, y eso que ocurre a veces, que se nos da como una idea que aparece en nosotros, como le dicen eureka, ¿no? Como esa palabra eureka. Y a veces, a mí me ha pasado varias veces, o sea, decirme, es como si hubiera intuido algo y me levanto así, uy, tengo que escribir eso antes, que no se me va a olvidar y no voy a poder expresarlo de la manera como está ahorita, ¿no? Y eso, digamos que tiene algo que ver realmente con la inteligencia emocional o es algo puramente intelectual, porque la vez pasada nos dieron a entender de que eso era como la inteligencia del corazón, algo así, que tenía que ver con lo... Sí.
la parte No, de yo creo que intuición. sí, aquí Juan también puede, creo que tiene mucho que decir, Sí, pero definitivamente yo creo que la inteligencia emocional cruza o es un tejido que tiene sí. que ver también con la inteligencia cognitiva, ¿no? Ah, Cuando estamos motivados, cuando estamos interesados, definitivamente se va a generar un eustrés positivo que nos lleva a primero, la imaginación ujú. y segundo, a la creatividad. Y esa creatividad es lo que salta en algún momento como la tuerquita que faltaba en el motor, como el tornillo que faltaba en la Creo máquina, que ¿no? Y salta y es la solución que encontramos, ¿no? sí, exacto. Ahora, tiene que ver con la inteligencia emocional, Lee, porque nadie que no tenga inteligencia emocional, que tiene esa capacidad para autocontrolarse, para tener un problema, meditarlo, reflexionarlo, darle vueltas y Ujú, encontrar la solución, lo va a hacer cuando hay un autocontrol. Pero cuando no es ujú. así, más bien este problema termina Uy, ahogándolo, terrible. estresándolo. Yo he visto, bueno, en consultorios se ven cosas muy interesantes, ¿no? De cómo personas que no pueden controlar su estrés y terminan pues en llanto, terminan quebrándose, terminan Terrible. muy mal, El sobre señor todo cuando Mario, no tienen el apoyo. El señor Mario Pérez está levantando la Ah, Mario mano. Pérez, cómo no, cómo no. Sí, adelante, adelante, señor Mario Pérez. Ha levantado la mano, pero su micrófono está Así apagado. A parece ver, que... y ya está Ahora, motivado. Ahora sí se escucha, sí, ya, ya, señor Pérez. correcto. Puede Bien, preguntar, sí. está bien. Manuel, se trata de lo siguiente. Parece ser que no se puede tener conciencia de que uno esté estresado, ¿no? O sea, uno Ajá, cree que está bien y realmente puede estar estresado. Es posible ujú, esto, ¿no? Sí, totalmente, ajá, totalmente, totalmente, Mario. Con mucha frecuencia, sobre todo en el estrés crónico, con ujú, mucha frecuencia, digamos, porque ya se habitúa el cuerpo, y ojo, que cuando se supera el estrés crónico, la persona más bien se enferma porque, a ver, ¿cómo me explico? Hay personas que efectivamente están estresadas y no se dan cuenta de que están ujú. permanentemente angustiadas, de que están permanentemente preocupadas, etcétera, etcétera. Cuando van con el psicólogo, con el psiquiatra o con el médico, le dice, señor, pero su tema es un tema de estrés, tiene usted que, pero yo estoy bien, pero no Ujú, me siento cansado, pero ujú, etcétera, etcétera. Y cuando entre comillas, se le obliga a llevar una terapia, se le obliga a llevar un sistema de vida que lo lleve a superar el estrés crónico, más bien la persona puede caer en un bache de carácter emocional, más ujú. bien puede caer en un bache de carácter también, de salud. Esto que ha dicho Mario tiene muchísima importancia porque en estas circunstancias es importante apoyarse en un especialista, apoyarse en un experto, apoyarse en un terapista, porque con frecuencia nosotros somos muy reactivos a los estímulos, pero no nos damos cuenta detrás de ese estímulo, qué necesidad no tenemos satisfecha y que nos está estresando, ¿no? Por ejemplo, preocupación por los hijos, ¿no? Preocupación por la familia, preocupación por mi futuro, preocupación por mi vida misma, pero que aparentemente lo sobrellevamos. Pero cuando se hace la luz y nos damos cuenta, con ayuda de algún especialista, realmente estamos en condiciones de superar ese estrés. Mario, lo que ha dicho, muchísimas gracias, muy No, oportuno. gracias a Muchas ti, veces Manuel. estamos Te con estrés agradezco la crónico respuesta. y no nos damos cuenta Ujú. o no lo queremos aceptar. Interesante. A ver, A ver, Juan creo que quiere decir algo. sí, sí, sí. Sí. Sí, efectivamente, Luis. Para Ujú, aclarar este puntito que decía Manuel sobre el manejo de las emociones o inteligencia emocional. Pienso yo de que eso tiene que ver también mucho con la personalidad tipo A, ¿no? Hay personas que son hiperactivas, muy perfeccionistas, lo quieren todo para ayer, no descansan, tienen cólera, ira, ok, son muy fosforitos, ¿no?
¿no? Primero se amargan y después razonan, ¿no? Entonces, esa persona de personalidad tipo A son las que llevan, pues, una predisposición, pues, a tener, pues, un estrés crónico, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, Steve Jobs, me acuerdo que el de Apple, ¿no? El dueño de Apple, que él mismo admitió que tenía estrés tipo, no era de personalidad así alterada, tipo A, ¿no? Y el que murió de cáncer, ¿no? Y cáncer de páncreas. Entonces, ya en su etapa terminal, él aceptó de que una persona y daba consejo, ¿no? De que tenía que tener, pues, paciencia, tenía que tener calma, hacer meditaciones, ¿no? Para poder controlar su personalidad. Eso lo llevó, pues, a la muerte, ¿no? Eso quería aclarar un poquito, sí. Sí. Perfecto. Frente a eso, Juan, yo creo que somos muchas las personas, yo me incluyo también, que de alguna manera no hemos sido conscientes del estrés crónico que hemos sufrido y que en nuestras mejores etapas de productividad, de trabajo, pues éramos trabajólicos, ¿no? Estábamos totalmente metidos en el trabajo. Pero creo que ahora felizmente hay situaciones, hay propuestas, por ejemplo, la comunicación no violenta es una propuesta de Marshall, de Rosenthal Marshall, que explica a la persona, ayuda a la persona a desestresarse de la mejor manera, a tener un mejor autocontrol de ese temperamento o de esas motivaciones o de esa inquietud o de esa energía que alguna vez se lleva a hacerse daño a sí mismo, pero también al colaborador, a las personas más cercanas. Muy bien, así efectivamente, ¿no? Por eso que también ahora pues se habla mucho del mindfulness, ¿no? De meditaciones y ciertas pues disciplinas que te van a ayudar, ¿no? A manejar el estrés, ¿no? Uno de ellos pues lo nuevo es el mindfulness, ¿no? Mindfulness. Sí, así. Sí. Bien. Bueno, tenemos que agradecer profundamente la participación excelente. Te felicito realmente, Manuel, por tu participación el día de hoy. Has dado también lugar a importantes comentarios que han enriquecido también esta reunión y eso también hay que destacarlo. Entonces, por supuesto que Manuel va a ser convocado otra vez porque realmente sí, ya es un profesional pues ya de amplia trayectoria y que hoy lo dejamos pendiente para la próxima para completar con la ansiedad, porque claro, el estrés viene la ansiedad. ¿Verdad? Es un tema excelente. Bueno, como siempre, primeramente agradecerles a todos los que han participado, los que están aquí y sigan a las actividades de la Central Informativa del Adulto Mayor. Mañana tenemos a las 5 de la tarde el programa gerontológico sabatino. Va a presentar un especial con la Unidad Especial Vanguardia Gerontológica y vamos a hacer una especie de debate sobre el tema que dice, ¿es cierto que envejecemos desde que nacemos? Esta es una frase muy socorrida, ¿no? Seguramente ustedes en muchos eventos la habrán escuchado, pero a pesar de que lo hemos escuchado muchas veces, nunca lo escuchamos fundamentar, ¿no? Decir, ¿por qué es que es así o no? ¿No? Entonces, es importante no considerarlo, esta afirmación, como un axioma, sino como un tema que hay que revisar, hay que conversar. Y también tenemos el día martes, como siempre, todos los martes tenemos el programa gerontológico, y vamos a tener temas muy importantes que tienen que ver mucho con la responsabilidad del comunicador, porque ha habido un caso muy terrible que incluso va a ser encausado, ¿no? Por el periodista por haber cometido graves actos de edadismo a través de sus publicaciones. Entonces, no bastan las buenas intenciones, hay que saber
sea, un periodista no puede, tiene que tener una cultura general, pues, ¿no? Por lo menos, si una persona, un periodista, va a intervenir en algún momento en un tema relacionado a las personas mayores y al envejecimiento, lo mínimo que puede hacer es documentarse y saber de qué realmente está hablando, porque si no, puede cometer graves errores que se pueden ganar incluso hasta una querella. Así que tienen que tener mucho cuidado con estos temas que representan mucha seriedad. Entonces, hablaremos también de los tratados, justamente de las contribuciones que vamos a hacer el sábado, que va a estar muy bonita seguramente el debate que va a haber. El 29, vamos a ponerlos acá en pantalla para que vayan viendo, cuando ustedes repasen el Facebook, lo puedan recordar, ¿no? Acá, por ejemplo, este es el afiche correspondiente al programa del martes. Ya, ahora se va a las 6:45 de la tarde. Se va a estar ya con la conversación también con Raiza Morales. Después también tenemos, este es el afiche del programa del sábado, justamente el sábado, donde va a haber el debate a las 5 de la tarde. Así que están todos invitados para participar. Como ven ustedes, el programa está conducido por Luz Zaragoza, que es la directora, y yo la acompaño en este programa. En ese programa, que es el gerontólogo sabatino. Y también vamos a ir adelantando lo que es este evento, dialogando sobre la muerte y la vida, con dos especialistas tanatólogos, como son Miriam Israel y Didier Spence de Zúñiga, que es de México. Ambos son mexicanos, ¿no? Bajo la moderación de la magistra Mercedes Rodríguez Ramos, en un evento de la Red Internacional número 1. Y finalmente, para cerrar la información, el día 30 tenemos el tema edadismos, ¿no? El tema de los edadismos se llama así, como desestructurando, ¿no?, los edadismos en el lenguaje y la comunicación. ¿Y por qué este tema es abordado? Justamente porque estamos viendo muchos errores, ¿no?, en la manera como se enfoca el tema de las personas mayores, la terminología empleada. Hay una serie de elementos que lamentablemente hay que corregir. Entonces, esto lo vamos a hacer a modo de una disertación, donde el público va a hacer una conferencia interactiva. Así que nosotros mismos vamos a poder opinar también paso a paso el desarrollo del tema, en que nosotros mismos vamos a ir encontrando los edadismos. Vamos a ir poniendo ejemplos a través del evento que se va a realizar. Muchas gracias a todos, entonces, un gran abrazo y sigan adelante. Un abrazo. Siempre compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Informativa del adulto mayor. Claro. Gracias. Chao.